¿Cómo están ustedes? Nuevamente estamos aquí en fin de semana en este Cita Regional que se transmite en Quinta Visión, la señal de Vive TV Quinta en la Quinta Región. Saludamos hoy día a nuestros panelistas y le agradecemos a usted la confianza que semana a semana nos da para poder compartir esta conversación sobre los temas que a usted le interesan. Saludamos en primer lugar a doña Evelyn Mancilla. Ella ya estuvo en un programa aquí, es consejera regional de Renovación Nacional. Gusto tenerla por aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Saludamos a don César Barra. Él es socialista gobernador de la provincia de Quillota. ¿Cómo está, gobernador? Hola, ¿cómo están? Bueno, un saludo también a todos los auditores. Televidentes. Saludamos a don Percy Marín, consejero regional también de Renovación Nacional por Marga Marga. Entonces, ¿cómo está? Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay un asiento ahí. Mi amigo Tomás, mejórese, Tomás, lo estoy esperando. Claro, vuelva aquí. Y Mauricio Viñambre, que no vino. Pero usted participe, converse allá y participe, ayúdenos en esta conversación. Hoy día hay hartos temas que conversar, hay hartos temas de que hablar. Pero yo quiero entrar de un tema, porque como hay una mujer, me interesa conversarlo. Un tema que quizás sería, para mi gusto, me habría encantado conversarlo con puras mujeres, pero el tema del aborto, esta discusión que se ha abierto en Chile nuevamente a propósito de un proyecto de interrupción del embarazo en ciertos casos, cuestión que, como usted debería saber, hasta 1988 era ley y en esa época, al final del gobierno militar, volvió a suspenderse esta apertura que había en la ley de muchísimos años, desde antes de la época de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Quiero partir con usted, Evelyn Mancilla, sobre este tema. Difícil tema. Yo lo he dicho en todas partes desde hace muchos años y cada vez que me han preguntado, esté o no esté el tema en boga según el momento de turno, siempre he dicho lo siguiente: nunca voy a estar a favor de que alguien tenga el derecho de quitarle la vida a otro. Para mí, un niño que está por nacer tiene los mismos derechos que tiene una persona que ya nació o que ya está fuera del vientre de su madre. Lamentablemente yo siento aquí, Rodrigo, que se ha hecho un juego político bien feo, fíjate, porque cuando la presidenta pone en el tapete el tema del aborto, casualmente de todos los medios de comunicación se borró el tema de la reforma tributaria. Y todos dejamos de hablar de la reforma tributaria y empezamos a hablar del aborto. Aborto terapéutico, póngale el nombre que usted quiera. Finalmente es matar la vida de alguien. ¿Sabe que yo nunca he estado a favor de la pena de muerte? Ni en los casos de violadores, ni en ningún caso extremo. Y lo mismo digo para el aborto. No estoy de acuerdo en ninguno de los casos porque creo que no corresponde que la madre tenga derecho a matar la vida de un niño o niña. Hoy día nosotros vemos en las cifras que hay cifras muy pequeñas de aquellas personas que son mujeres, que son violadas y que resultan efectivamente embarazadas y que son casos muy puntuales además, porque entendemos que cuando te atacan de manera sorpresiva y te violentan sexualmente y las probabilidades de que tú quedes embarazada primero son muy pocas y por otro lado tú inmediatamente lo que haces es ir al hospital, al consultorio donde existe un protocolo y donde además hoy día ya contamos con esta píldora anticonceptiva de emergencia que es la píldora del día después. Por lo tanto, siento que no está la necesidad de legislar sobre esta materia, que es un tema que lamentablemente se ha puesto en el tapete, yo creo que solamente por una utilización política, y creo que bajo ninguna circunstancia en este país nosotros podemos permitir que los niños y niñas que están por nacer dejen de tener el derecho esencial, que es el derecho a la vida. Y me indigna que hoy día se utilice este tema políticamente. Gracias. César Barra. Sí, yo creo primero que bienvenida a la discusión del punto de vista de que es un tema que afecta a la sociedad, a la mitad de la sociedad como son las mujeres. Del punto de vista de lo que plantea... Más de la mitad. Más de la mitad. Desde el punto de vista de lo que plantea la consejera, yo creo que la tesis del encubrimiento que ha planteado un sector de la derecha no da cuenta de la realidad, porque la verdad que este es un tema que se fue planteado en la propia campaña, es parte del programa de la presidenta, y lo que simplemente se está restituyendo es una institución como el aborto terapéutico, en uno de los casos, que entre el año 31 y el año 1989 existía en el Código Sanitario. Entonces, primero, es volver a una situación que, desde el punto de vista médico, no es algo extraño en la legislación chilena. Dos,
Lo que se busca es que además aquellas mujeres que puedan sufrir la violación o eventualmente estar en riesgo vital o el feto sea inviable, porque esas son las 13 circunstancias que meritarían un aborto de acuerdo a lo que se plantea en el proyecto o la idea de proyecto, la verdad que lo que se busca es despenalizar. Acá nadie está a favor de la muerte o aquellos que quieran establecer que acá hay una dicotomía entre vida y muerte. Lo que tienen que tener claro es que Chile tiene que tener una legislación más moderna en este ámbito. Hoy día Chile, solamente con el Vaticano, Malta y Nicaragua, comparte una legislación donde se penaliza todo tipo de aborto. Por lo tanto, da cuenta de que este discurso de que no se puede abordar esta discusión o no se puede plantear normativas que dejen de sancionar a la mujer en estas circunstancias, la verdad que no dan cuenta de la realidad. Por lo mismo hay que abordar la situación del aborto desde el punto de vista de un discurso y una conversación con altura de miras. Yo creo que es el discurso de algunos personeros, como por ejemplo Carlos Larraín, da cuenta de una distorsión de la discusión. Acá no se está promoviendo el aborto per se. Nadie quiere que nadie aborte. La mujer que pueda enfrentar la situación de aborto es también una víctima. Por lo mismo este planteamiento legislativo es bastante serio y creo que se abre una discusión que hay que mantenerla en ese nivel de seriedad. Percy Marín. Bueno, yo creo que este tema, un tema valórico, se ha estado empujando con mucha fuerza por parte del gobierno, el Ejecutivo, la Presidenta, pero ha sido resistido no tanto por aquí todas las de la derecha. La Democracia Cristiana no es un partido de derecha, sin embargo también ha señalado de que no hay que apurar la discusión respecto al aborto. Es un tema muy sensible donde aquí lo que debe primar naturalmente son las libertades de conciencia que tiene cada uno, la formación valórica que tiene cada uno. Recién tú señalabas a qué se refería la despenalización de este tipo del aborto. Se refería en 3 casos, ¿no es cierto? Inviabilidad del feto, riesgo de la madre, violación. Respecto a la violación, la respuesta la tenía mi colega Evelyn Mancilla. Está la píldora el día después, por lo tanto no se justifica. En el caso de la inviabilidad del feto, ahí se presta y se abre para una situación que va a quedar a criterio del médico, si es sí o es no. O sea, si esta cuestión tuvo un tiempo y se dejó de hacer, esto fue por algo, porque se masificaron los abortos y se dan instancias para que se legalizara. Seamos precisos. Esto fue porque un obispo de esta, seamos las cosas claras, un obispo, Jorge Medina, le dijo al almirante Merino, y el almirante Merino le torció la mano a Pinochet, que no era partidario de aquello, y se hizo por eso. Pero una cosa está desde 1931 hasta 1988, por eso fue. No, está bien, Rodrigo, pero se puso término a una situación que daba una amplitud para que esta cuestión se pudiera masificar. Entonces yo en el caso de la inviabilidad del feto, yo la verdad es que no lo comparto, creo que corremos un riesgo extra. En el caso del riesgo de la madre, ninguna madre se muere por este tipo de situaciones. Los médicos hacen juntas médicas y se resuelve de una manera legal. Ya se hace en la actualidad, no es necesario legislar respecto de esto. Por tanto sí, se hace, pero sin ley. Pero es una especie de aborto donde hay circunstancias médicas de peso que avalan esa situación. Y que es muy distinto a hacer una ley que lo despenalice. O sea, son 2 cosas. Uno, la señal que le das a la ciudadanía de que el aborto, porque este es un paso para el aborto en cualquier situación. Gracias. Y disculpa, don Rodrigo, si la concertación o nueva mayoría quiere legislar respecto a la muerte, ok, deroguemos la pena de muerte. Ok, gracias. Yo quisiera plantearle, para continuar con esto de Evelyn Mancilla, un tema muy simple. ¿Y qué me dice usted de los miles de abortos que hoy día se hacen clandestinamente con riesgo de la madre, generalmente gente muy humilde y gente carenciada, en circunstancias que también hay una cantidad enorme de gente que va a Disney, pero que no va a Disney, sino que van a hacerse un aborto a Miami? La gente con dinero va a hacerse aborto a Miami, que es una realidad. Entonces, es una realidad social. ¿Por qué evadir una realidad social y por qué insistir en una postura en la cual hoy día no existen muy pocos madres, creo que ninguna que esté presa por el delito, porque tampoco los jueces no lo aplican? Hay una... Ese es un muy buen punto, Rodrigo. Yo conozco mínima. Entonces el concepto es claro, es un delito. El concepto es, frente a esta situación, porque hay una cuestión que es real, ¿qué hacer contra una sociedad que tiene un fenómeno tan fuerte? Y se lo pregunto como mujer.
Pero Rodrigo, ¿por qué no legislar para efectuar medidas preventivas? ¿Por qué no legislar ¿por qué no legislar Pero para también, educar mejor también, pues yo estoy preguntando por esto. ¿Por qué nosotros le vamos a quitar la libertad? Mucho se habla de la libertad que tenemos las mujeres de poder decidir sobre lo que tenemos en nuestro vientre. ¿Y quién habla de la libertad de ese niño que está en la guatita de su mamá a punto de nacer? ¿Quién respeta los derechos de esa persona, de ese individuo, de ese ser humano? Científicamente, usted ha leído que científicamente hay una visión médica de una cantidad no menor de médicos muy importantes que hablan de que antes de una cierta cantidad de semanas el feto es un feto y no es un ser humano. Pero a ver, está bien, pero es una parte de lo que dicen los médicos. Hay otra parte que dice que la vida se inicia desde cuando el óvulo es... Los médicos más católicos. Claro, los médicos más católicos. Pero no quieren ni siquiera donaciones de gametos. Pero científicamente existen ambas teorías, por lo tanto hoy día no hay ninguna que esté más validada que la otra. Esta es mi postura, es lo que yo he aprendido, son mis principios, son mis valores, es lo que yo creo, es lo que estoy convencida y creo también representar a muchas mujeres que además también con mucho sacrificio y mujeres muy humildes, muy trabajadoras, han tenido a sus hijos y los han sacado adelante. Por lo tanto, ¿por qué hoy día pensar en que porque hay una cifra bruja o porque hay gente que tiene más plata se va a Miami, gente que tiene menos plata compra la píldora a través de internet? No lo sé. Pero una cosa cortita, que es un tema fundamental. Renovación Nacional, o usted, digamos, está abierta a la idea de legislar, a la idea de poder conversar sobre este tema, o simplemente ni siquiera la idea de conversar, de iniciar el proyecto en donde se debería conversar en la Cámara, está abierto a Renovación Nacional. Mire, yo creo que para los militantes informados de Renovación Nacional tienen que entender algo muy importante, y es que en los principios de Renovación Nacional lo que dice claramente es que nosotros respetamos el derecho a la vida. Por lo tanto, aquellas personas que digan lo contrario no están dentro del partido. ¿Los van a echar? ¿Cómo dijo Carlos Larraín? No sé, yo no estoy interpretando palabras de Carlos Larraín. Mi pregunta, Evelyn, es desde el punto de vista, si está muy bien, y eso tú o sea, yo puedo estar en contra de algo, pero ¿por qué esto de estar en contra a conversar sobre yo decirlo? Que no. Y ese es el ánimo de el ánimo de legislar es eso. No, las conversaciones no tienen que ver con imponer mi idea sobre las tuyas. La idea, que es lo mismo que pasa en este foro, es que nosotros conversamos, cada uno a su punto de vista. A mí no me interesa tampoco imponer mi idea por sobre las demás. Yo hoy día estoy representando a un sector que cree en la vida, que cree en el derecho de ese ser humano que ha sido concebido y que nosotros hoy día tenemos que cuidar y respetar. Ok. César Barra. Mire, yo creo que acá reitero que la dicotomía no es que aquellos que están por la vida o por la muerte, porque eso es tergiversar la discusión. Acá lo que hay que ser bien responsable desde el punto de vista de que son hipótesis. Reitero, una de ellas ya está en nuestra legislación y no por eso era una fábrica de aborto este país y era porque era una institución, no, es que era una institución legal que da cuenta de una hay muchas cosas de una que mirada moderna, y que no eran buenas tampoco, y lo que ustedes no pueden imponer es una mirada desde una cierta convicción religiosa respetable al resto de la sociedad, porque tú hablas de libertad, pero la libertad también tiene esa relación. Yo te lo voy a recordar cuando hablemos más adelante. La libertad tiene que ver precisamente con la posibilidad de que una persona, cuando tiene un feto que es inviable en una guagüita, como se caricaturiza, la verdad tenga la posibilidad de los médicos de adoptar un procedimiento que es terapéutico. Y por lo tanto es un criterio. Acá hay que parar el miedo. Ustedes abordan la realidad con miedo. Mira, la misma derecha... Miedo de defender mi idea. No es personalidad, no es personal. Tiene que ver con tu sector. Nosotros tuvimos recién divorcio, el año 2004, porque ustedes decían que íbamos a destazar y destrozar la familia chilena. No ha pasado eso. Hasta el año 98, en Chile todos los niños eran desiguales. ¿Por qué? Porque no había igualdad entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Sí, pero a tus legisladores costó convencerlo muchos años para que hubiera igualdad de niños. Entonces, son los mismos argumentos del pasado los que hoy día se hacen valer. Por no lo puedes mismo, comparar el divorcio pero con si el son los mismos argumentos de la destrucción de la familia, de la destrucción de los valores de la cristiandad y todo eso. No estamos matando a una persona. Sí, por supuesto. No, para nada. No es eso. Eso es falso lo que tú señalas. Eso es falso. Es falso lo que tú señalas. Existe. Inviabilidad del feto es un tema médico. Lo que dice relación con el riesgo vital de la madre es un tema médico y terapéutico, no religioso. Y por lo tanto tú no puedes imponer
no puedes imponer tus convicciones o visiones de la vida al resto de la No se sociedad. trata de imponer. Acá se establece simplemente despenalizar, no sancionar a una mujer que sufre, además penalizarla. Percy Marín. La verdad es que es muy difícil llegar a un acuerdo acá, porque es un tema valórico. Los temas valóricos, cuando hay posiciones distintas, es muy difícil poder llegar a un acuerdo. Lo que sí yo no puedo conceder de que aquí, por una parte, se abre de libertad para elegir sobre el derecho de que viva o muera un ser que podemos tener las discusiones del mundo respecto de que si es una célula, si por convicción religiosa, si es que tiene alma o no. Son temas distintos, pero que son temas que finalmente apuntan a la convicción y a los valores que tenga cada persona. Una pregunta, una pregunta cortita. Que han salido casos una madre que tenía un hijo inviable, un hijo que tenía un problema, tuvo que nacer, sufrir todo aquello, obligada por la sociedad por una cosa que estaba indubitativamente clara lo que iba a suceder y lo que sucedió. Entonces, cuando tú me hablas de ese derecho a la libertad, lo veo en ese caso. Pero Rodrigo, en ese caso no estaba en riesgo la vida de la madre. Pero usted es inviable. Está bien, es que pueden pasar muchas cosas. Tú recién decís de que... Tú decías recién de que nosotros hablábamos de que no conozco caso de una mujer que haya sido condenada por aborto. Tú dices que hay gente. Hay poca, pero pero le puedo decir también que hay gente de que le han dado diagnósticos que en la finalidad no son los verdaderos. O sea, han habido errores en esos diagnósticos y el feto inviable después se transforma en un bebé con problemas menores. Sí, Oye, aquí y nadie nadie está ha promoviendo dicho- el aborto porque somos una manga de carniceros. O sea, aquí lo que estamos planteando tiene que ver con una alternativa a propósito de situaciones médicas. Estimado, estamos hablando respecto a una situación puntual y sobre todo vamos al tema del abuso o la violación. En el caso de la violación, ¿por qué no nosotros no extendemos el debate al violador? Exacto. En cuanto ¿Por a qué qué. no? por qué- Endurecer las penas. Endurecer las penas, por ejemplo, o la pena de muerte, porque ustedes rehuyen del tema de la pena de muerte No, es nuestra cuando se trata... intencionalidad, Percy. Mira, No, el año no. 88, la dictadura firmó un convenio, Así el Pacto de Convención Internacional de San José de Costa Rica, y eliminó la pena de muerte. Y que nosotros eso no se puede, no se salirnos puede. del Pacto de San no- José. Podemos salirnos nosotros, del Pacto de San José mira, con yo no Costa soy Rica. partidario de salirme del sistema de derechos humanos, quizá tu sector sí, pero nosotros como Yo la verdad es nueva que mayoría es imposible, respecto desde el de- punto de vista de los valores, lo que ustedes hoy día reivindican, No, con no. tanta fuerza. Yo respecto de Chile, yo creo que hay que hacer todo lo que sea necesario para defender nuestro país. Sí, Y si es necesario volver a la pena de muerte, hay que discutirlo y debatirlo y no cerrarse como usted dice que nosotros nos cerramos respecto a determinados pero temas. sí, ahí promueven la cultura de la muerte. Tú te estás... Nosotros estamos en contra de la pena de muerte. ya, entonces el violador tiene el derecho a la vida y el que y está por nacer no tiene el derecho. Pero si tiene que ver con la madre, no con el violador la discusión. Pero no, tiene que Pero ver viste con el que que está por nacer. nuevamente distorsionan la No, porque discusión. no se trata de distorsionar, estamos hablando Tiene de que ver está por con, nacer. tiene que ver con la Ustedes decisión quieren y la legislar libertad respecto de del la que está por madre. nacer. Con la libertad de la mujer de Pero mira, tener la César, hay posibilidad. cifras que Aquí tampoco nadie va a están obligar, perdón, demostradas, aquí nadie va a obligar, pero aquí toda la nadie libertad del va, aquí mundo, nadie va a entonces. obligar a abortar. Aquí la mujer tiene que tener la opción, si es víctima de violación, de si quiere concebir y tener ese hijo o no. César, Perdón, Si no- más que si no quiere, eso, más es la que- libertad. más A que eso propósito de es- ese punto. Más que eso, A propósito de ese punto. más que eso es que el médico tenga Ya, es que ese es el otro causal. porque ese es el tema, que el Ese es el médico otro causal. tenga respaldo legal. claro, el respaldo legal, porque muchas veces los médicos tienen claro lo que hay que hacer, pero no se atreven a hacerlo porque puede caerle una sanción encima. Así es, pues. Ese es el tema. Así es, pues. Entonces ahí donde está el acá tema. se quiere imponer una sola Nunca visión de la la decisión la toma sociedad un solo médico. y no se quiere dar libertad. Aquí los paladines de la libertad no quieren permitir que los médicos tengan la libertad de su ejercicio profesional para efectivamente tener la posibilidad, cuando hay un feto inviable, tener la posibilidad de efectivamente que exista un método terapéutico para evitar continuar con ese embarazo. César, no Por lo hay tanto, ningún acá- estudio, mira, te he escuchado harto. O sea, estudio Mira, por ambos no hay, lados. no hay ningún estudio que diga que es menos traumático para la mujer tener un feto inviable durante 9 meses en su vientre que O sea, a ti te da lo mismo que una pero mujer me tenga quieres algo escuchar. que no Mira, es yo te nada. escuché atentamente. Yo te pido que me escuches con el mismo respeto por que tú me supuesto. pediste. No hay ningún estudio que diga que una mujer que
tiene una guaguita con un feto inviable, como le llamas tú, durante 9 meses, no le genere No, no le ningún llamo yo, trauma, es así. como otro trauma que genera también el aborto terapéutico. El aborto también le genera un trauma y un daño psicológico importante. Hoy día no hay ninguna mujer, y ahí eso sí hay estudios que lo avalan, aquellas mujeres que se han practicado aborto tampoco han tenido una salud mental completamente buena, y eso ha generado depresiones, angustia Pero y un evidente, montón y un si sinfín nadie de está promoviendo el problemas. aborto. Por lo tanto, no existe tampoco la posibilidad de decir, porque yo me quedo con este feto inviable durante 9 meses, me voy a traumar más o menos eso, pero que dale si la aborté libertad, o no aborté. dale la libertad Por lo y a tanto, los médicos la posibilidad. tampoco podemos hablar acerca de No eso, impongan César. ustedes sus valores personales. Nadie los está imponiendo. Sí, pues, También porque cuando son tú, tus valores. cuando- poniendo los lo suyos, que- también no, son acá lo que se también está, son los tuyos, no, acá lo que se está César. planteando es una alternativa. Son ideas distintas, no son alternativa. imposiciones. Hay que Es tener una cuidado con el alternativa para que la lenguaje. gente no tenga la posibilidad de no ser penalizada, que los médicos puedan actuar con libertad. Mira, perdóname, acá somos en 3 países y el Vaticano que no tienen ningún tipo de legislación que permita el aborto o que no sancione el aborto. Y aquí lo que se está planteando por la presidenta y por el programa de la nueva mayoría es la discusión en torno a estas 3 alternativas. Hasta el año 89 existía el aborto terapéutico en Chile. Era ley, desde el año 31 al 89, y eso no nos transformaba en una jauría de locos. Y por otra parte, el cambio en esa legislación, en ese cambio, aquí, mira, el tema de los estudios es bastante discutible porque cada cual puede hacer valer cualquier estudio. A lo que yo voy es que el año 89, entre el señor Medina y el señor Merino, que era el Poder Legislativo, ellos cambiaron esto. No hubo ninguna discusión ciudadana. El Poder Legislativo eran 4 señores de gorra. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo de la democracia y de nuestras instituciones, es esencial que esto sea parte de la discusión. Pero además, tiene que recogerse la realidad. Y ustedes no están recogiendo la La realidad. realidad dice que la mayoría y el 80% de este país no está de acuerdo con despenalizar el aborto. Exactamente, y la gran mayoría está a favor de reponer Ahora la pena de le hicieron la muerte. encuesta, ya. La gran Entonces- mayoría está a favor de la pena de muerte. Ok, Entonces, si hablamos de la tenemos que mayoría- ir, Ahora hicieron la encuesta. tenemos que ir a una pausa. Usted en su casa puede continuar conversando. Este es un tremendo tema. ¿Es realmente necesario? ¿Debe haber aborto terapéutico? ¿Puede exigirse a una madre que tiene un feto inviable que lo mantenga hasta los 6 meses? ¿Puede tener ella el derecho a la libertad? ¿Puede o no puede un médico definir qué hacer en casos como este? ¿Mantener la legislación actual o cambiarla? Es un tema para su casa. Vamos a continuar con otros temas. Después que damos una pausa cortita, estamos en el Cita Regional aquí, en Quinta Visión, en la red nacional de Vive TV Chile. Vamos a la pausa, director.